o es otro? Listo, ya se conectó Misael. Sí, hay alguien con problemas de conexión. Creo que es Luis, como usted dice. Pero bueno, voy a dejar de presentar, tener la presentación para poder presentar toda la pantalla, que es la que me gusta. Miren, voy a sacarlo de acá. Y ahora sí, pantalla completa. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Bien. Entonces, ayer estábamos viendo los conceptos básicos de instrumentación, de dispositivos de instrumentación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es la instrumentación industrial? Pues es un conjunto de dispositivos interconectados, ¿sí? Motores, contactores, el símbolo del contactor es así, rectángulo, temporizadores, que también es el símbolo. Ahí, todos esos elementos, transductores, sensores, eh, y los actuadores, que serían los motores, las válvulas, ¿listo? Se interconectan para realizar no solamente acciones, sino el monitoreo de variables, la recolección de datos. Toda esa instrumentación industrial ya tiene pues una conectividad bastante amplia pues por las tecnologías que hay. Entonces todo esto se une para automatizar. A la final lo que queremos es que un sistema quede automatizado, requiera la menor vigilancia por parte de un ser, de un ser humano, ¿sí? Porque, pues, el ser humano siempre va a atender al error, va a cometer algún error en algún momento, por más concentrado que esté en una tarea. Bien, pues, eso es lo que es. ¿Por qué se distingue la automatización industrial? Las señales. Tenemos señales AC, DC, pero siempre las vamos a tener, estas señales, en baja tensión. Es más o menos tensiones de 1000 voltios hacia abajo. 1000 voltios hacia abajo. Les recuerdo que para los que no lo saben, la baja tensión va desde 50 voltios hasta 1000. De acuerdo al precio. Bien, la segunda, ¿cuáles son los componentes principales de la instrumentación industrial? Ahorita los menciono un poco. ¿Cómo me están escuchando? Bien, por acá. Listo. Primero que todo, tenemos la señal. La señal es un componente. ¿Cuáles son los componentes principales de la Sí, instrumentación industrial? Sensores tenemos de los sensores. temperatura, sensor de Tenemos presión, el, el transductor. Y como el comunicador, pues se me olvidó en este momento, la interfaz sería esta. Acá. El señal transmisor, el transmisor es uno de Manuel los tiene elementos micrófono. transmisor. Bien. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono abierto? Por favor, verifica. Manuel, ya, ahora sí ya. Es, sí. Bien. Entonces, mira que yo estoy como confundido. Tenemos varios prácticamente
componentes principales de la instrumentación industrial. Sí estoy bien aquí en algunos, pero sería controlador, transductor y actuador. ¿Listo? Y el transmisor de nivel sería el sensor. Esa es la respuesta correcta a esa pregunta. No soy infalible, me equivoqué, pero me di cuenta del error. Porque la próxima pregunta pregunta por los conceptos básicos. Y ahí sí aparece señal, aparece repetitividad, rango, estabilidad. Sí, se las miramos en la clase anterior. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los conceptos básicos? Ayer continuamos hasta acá. Sí, hasta acá, hasta la clasificación o magnitud que podíamos medir. ¿Qué variables podíamos medir? Y miren, aquí hay una que se está utilizando mucho ahora, son imágenes. ¿Listo? Eso se utiliza bastante, porque facilita detectar errores en las etiquetas, mm, clasificar productos de forma rápido mediante sensores ópticos. ¿Listo? Entonces, y otras, no solamente estas variables, sino que hay más. Bien. Dentro de la instrumentación, el elemento que recoge la información, digámoslo así, el que detecta, son los sensores. Y esos elementos lo que hacen es transformar una magnitud física de presión, en el caso del sensor de presión, a una magnitud eléctrica. Básicamente es eso, ¿listo? ¿Para qué? Para emplearlos en equipos de automatización, o en sistemas de automatización. Bien. Ahora bien, hay unos transductores de presión en miniatura que de hecho se utilizan para detectar la presión. Yo les había hablado de los materiales piezoeléctricos. ¿Listo? Son materiales, y de hecho hoy me vi una imagen, discúlpenme, acá les voy a mostrar cómo funciona un sensor piezoeléctrico. Hoy la guardé. Se voy a ver para acá. Y lo que uno cree que no se detecta que es una piedra como el cuarzo, sí, digámoslo, se deflecta y genera una tensión. Entonces, bueno, digamos que yo voy a guardar esta para que me dé publicación. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Sí. Listo. Ahí. Entonces, miren cómo funciona un material piezoeléctrico. Hay una lámina, un material que de hecho el más básico es el cuarzo, que sería esta parte aquí donde estoy moviendo el mouse. ¿Listo? Hay dos láminas que lo recubren al lado y lado, y cuando se le ejerce presión a esas láminas, este material deja conducir una señal eléctrica por esas dos placas metálicas. ¿Listo? Obviamente una positiva y otra negativa. Y genera una señal. Si allí le colocamos un voltímetro a esas dos plaquitas o a los dos cablecitos que están pegados a la placa, va a encontrarse una tensión, una señal eléctrica, que de acuerdo a su magnitud la podemos relacionar con la cantidad de presión que se está ejerciendo sobre ese sensor. Básicamente, así funciona un sensor piezoeléctrico. Y si tienen alguna pregunta, es muy básico, ¿no? Creo que esas cosas las he visto en los térmicos que vienen en los
¿cómo es? En los arranques eléctricos de las bobinas o las unidades de refrigeración, de una nevera, de un enfriador. Yo las he visto. Vea, pues, no sabría cómo, o sea, ¿para qué meter un sensor a una nevera de presión? Me imagino que de pronto para medir la presión del gas, sí, puede ser. Bien. Listo. Ah, también se utiliza la tecnología de fibra óptica con membrana de acero inoxidable, ¿sí? Y estos sensores son resistentes a los líquidos y a los gases corrosivos disponibles en versiones de temperatura hasta 600 grados centígrados. Bien, entonces, miren que son bastante finos, hechos de un material bastante resistente a las altas temperaturas. Bien, hay otros manómetros digitales que son sensores de presión. Estos son muy utilizados en la industria. Bien, y son la solución ideal para aplicaciones donde se busca un transductor de presión y un visualizador sin cables, ya que permite unir el sensor y el visualizador de un solo bloque alimentado por baterías internas. Bien. Digámoslo aquí, que esta es la parte del sensor de presión, la que sensa la presión, y aquí está toda contenida la electrónica para transformar esa señal física en eléctrica y poderla visualizar. Aplicaciones, instalaciones hidráulicas en general, laboratorios, instalaciones petroleras también, aunque allá sí se utilizan con cables para evitar las baterías. Bien. O si no, tocaría estar recambiando baterías en zonas muy lejanas y no tiene sentido. Bien. Sensores de presión, los hay micromecánicos, de presión atmosférica, presión de aceite de combustible, tenemos en los generadores diésel, sensores de alta presión. Ahora bien, también hay sensores de flujo que permiten hacer estos sensores, monitorear la velocidad de fluidos. ¿Sí? Permite determinar si hay circulación de gas, que el gas también es un fluido, por una tubería indicando presencia o ausencia de flujo. No miden el caudal, no lo confundan con caudal. Bien. Entonces, los hay tipo turbina, ultrasónico y tipo paleta. Sensores de temperaturas, también se les llaman RTD. Es un detector de temperatura resistivo, es una resistencia, que está basado en la variación de la resistencia de un conductor con una temperatura. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, la resistencia, y esa resistencia varía con la temperatura, da una señal eléctrica, una señal física de temperatura que la podemos convertir en eléctrica. Pero hay también hay unos sensores que son como parecen un radiador. No tengo la imagen acá, y también como un pequeño radiadorcito, y también es sensor de temperatura. Bueno, mira, aquí hay varios tipos de sensores. Eso va muy de acuerdo a las aplicaciones. Estaba cerrando una puerta que se está golpeando con el tiempo. Súper. Bien. Hay también en forma electrónica termistores, se le llama, para detectar la temperatura. Muy, pues muy utilizados para ponerlos en placas electrónicas, ¿listo? Para de una vez integrarlos a los circuitos electrónicos. Hay otros sensores de temperatura de superficie por infrarrojos,
Se utiliza bastante en estas pistolas para detectar puntos calientes. Se utiliza este tipo, lo insertan en equipos como pistolas y como medidores de temperatura para los motores, para los transformadores. No hay necesidad de tocar el elemento, sino simplemente mediante conversión de energía térmica radiada desde cualquier superficie en su campo de visión, en una señal eléctrica con un tiempo de respuesta inferior a un segundo. Sensores de nivel, los tenemos todos en nuestra casa, ¿cierto? ¿En dónde está el sensor de nivel en nuestra casa? En mi casa no tengo, me tocó instalarlos en el sistema de acueducto de la empresa. ¿Tus casas Sistema de almacenamiento. no tienen tanque elevado? No, no, señor. Acá ¿Ninguno? llega el agua por gravedad. No, sí hay pues en los tanques, en el baño, ¿no? Lo que son los flotadores, ¿no? En el baño, en el tanque de arriba. Ese es un sensor, ¿listo? Es un sensor de nivel y la verdad es muy sencillo y es muy funcional, sirve demasiado. Y automatizamos procesos de llenado y de vaciado de tanques, más que todo de recipientes. Los hay por flotador, los hay por ultrasonido, ¿bien? Como los muestran las figuras. Sensor de presión diferencial, también muy utilizado en la industria petrolera, uno los ve bastante de este tipo, uno los ve bastante en la industria petrolera, en las industrias químicas, donde manejen fluidos, ¿listo? ¿Y qué es lo que hace? Sí, es un poquito diferente, por lo que hace es medir la diferencia de presiones, ¿bien? Para realizar una medida de presión entre ambos puntos, entre dos puntos, de tal forma que al contar necesariamente con dos tomas de presión, también cabe sacar la diferencia según estemos hablando de la medida de presión en líquidos o en gases. Bien, vamos a ver relés diferenciales, o sea, esta misma función en la parte eléctrica. ¿Listo? Es una protección, el relé diferencial de corriente es una protección la, entre por ejemplo, para los transformadores de alta potencia, que son muy costosos, se le colocan relés diferenciales. Y la corriente entre el primario y el secundario no debe eh, tener diferencia. En cuanto detecta una diferencia, manda a abrir el circuito y protege el transformador. ¿Listo? También se hace con tierra. ¿Listo? Cuando se detecta una diferencia en la corriente de tierra que prácticamente no debe existir, él manda a proteger el transformador porque indica un cortocircuito a tierra. Entonces, es una forma de detectar rápidamente un circuito y son muy sensibles. ¿Listo? Sensores de peso, pues para medir el peso, se utilizan mucho en las básculas, en las balanzas. ¿Listo? Sensores de velocidad, en los generadores se utiliza bastante. Lo tenemos en nuestros vehículos, también un sensor de velocidad, nos da la velocidad. ¿Listo? Sensor de conductividad, se mide la capacidad de una solución para conducir corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la concentración de iones, mayor será la conductividad. Una solución, están hablando de un líquido. ¿Listo? Un líquido casi siempre, una vez. Sensores de pH eléctricos. Ayer hablamos de unos papelitos con los que también se mide el pH de un líquido. Bien, pero cuando yo quiero recoger esta información en un dato y computarizarla y digitalizarla, pues utilizo un sensor que me convierta esa señal química en eléctrica.
Entonces, cuestionario de sensor. ¿Qué es un sensor? ¿Cómo se clasifican los sensores y cuáles son los criterios para la selección de los sensores? Mañana le pegamos un repaso a la solución a estas preguntas para que quede como un repaso y introducción. Mañana no, el sábado. ¿Sí? El sábado o el viernes, de pronto lo hacemos el viernes, esta vez. Bien. Muchachos, hasta aquí vimos accesorios para instrumentación industrial. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte también? Un técnico eléctrico, Módulo, como usted. Ya vamos a terminar este módulo, como lo pueden ver en el contenido. Nos quedan variadores de velocidad. Importantísimo. ¿Decías algo, Manuel? Sí, no, la cuestión de sensores está bien entendida. Lo que Bueno. yo no he podido, no he podido terminar es el taller de los circuitos en serie. Bueno, listo. Ahorita lo miramos al final. Voy a ver si alcanzo a terminar este módulo. A ver, miremos a ver cuánto nos falta. Listo, dicen. Nos falta a poquitos. Son 233, vamos en la 218. Yo creo que alcanzamos a terminar este módulo en el tiempo que queda. Empezamos a las 8:39. ¿Listo? Sí, lo alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué son los variadores de velocidad? Son unos equipos súper importantísimos en la industria. Manejan prácticamente motores, ¿sí? Generadores. ¿Por qué? Porque los motores de gran potencia, estamos hablando de 5, 10 y de ahí para arriba, HP, caballos de fuerza, pues son motores que no puedo ir yo a arrancarlos directamente. Tengo que utilizar un sistema de arranque entre los cuales no solamente hay sino que hay otros, están los variadores de velocidad. También se le dicen arranques suaves, arrancadores suaves. Arrancadores suaves. Entonces, esos equipos se colocan en el intermedio, vea, como está acá, voy a borrar. Se hacen unas rayas todas feas. Están acá, Este equipo permite que lentamente la máquina vaya girando, empieza a girar. Lo que hace que la corriente de arranque sea mucho menor. Esa corriente del arranque, al hacer menor, me va a limitar el conductor. Ya no voy a necesitar un conductor tan grande. ¿Sí? Y las protecciones también, no va a necesitar protecciones tan robustas, porque todo este equipo, y de hecho ya estos equipos manejan también señales de protecciones y recogen una gran cantidad de información en un solo equipo y de funciones. Bien, entonces ya no, ya con esos arrancadores suaves, nosotros podemos, se encuentra mucho en la literatura como BDF, ¿listo? Nosotros podemos controlar la velocidad de rotación de los motores eléctricos de inducción, especialmente los trifásicos de inducción y los de rotor sin bobinar, que se le llaman jaula de ardilla. Cuando veamos máquinas, vemos esas clases de motores. Bien, ¿ustedes comprendido qué son y más o menos para qué sirven? Ahora, ¿qué es lo que compone un equipo de esto? Entonces, lo compone un rectificador, un bus de corriente continua, una etapa de salida y un control de entradas y salidas. ¿Listo? Siempre que vean ES, hace referencia a entradas y salidas. También lo ven como input, output, sería I, O, sí, en inglés. Y aquí está la forma en cómo estos componentes interactúan. Mírenlo acá, el rectificador, casi siempre tenemos el rectificador con un símbolo de diodo, el bus de corriente continua y una etapa de salida que lo que prácticamente es un inversor.
inversor. ¿Por qué? Porque entra de la red, está conectado en corriente AC trifásica, casi siempre, y debe salir en AC trifásica, porque estos motores funcionan con corriente alterna. Cuando hablamos de motores eléctricos de inducción y de jaula de ardilla, prácticamente estamos hablando de motores que funcionan bajo la corriente o el régimen alterno. Y estos son los dispositivos de acá, así que nombré, los dispositivos principales que conforman el equipo. Bien. Échenle ojo acá a este diagrama que tiene también una etapa que es paralela a las otras etapas, que entre ellas están en serie, y es la etapa de control de entradas y salidas y comunicación. O sea, el equipo permite conectar y llevar los datos, por ejemplo, a un centro de control. Y yo desde el centro de control puedo monitorear, comandar, vigilar toda, por ejemplo, una planta. Un centro de control puede ser de una planta, de una subestación, sí, básicamente de ese tipo de instalaciones industriales. Yo puedo tener, y de hecho lo hay, centros de control. Centros de control. Y allí casi siempre encontramos a un operador, una persona operando la planta o operando la subestación. Bien. Entonces, aquí describiendo, les voy a leer qué es un rectificador, qué es un bolso continua, qué es una etapa de salida y qué es un control de entradas y salidas. Dentro de las entradas y salidas, cabe resaltar que hay entradas analógicas y digitales. ¿Listo? Las digitales están compuestas de dos señales, 0 y 1. Las analógicas es una señal, ¿listo? Es una señal, ya puede ser continua, como una onda, puede ser una señal en sierra, puede ser una señal escalonada, puede ser una señal intermitente. Bien. Y distinguimos un equipo analógico de uno digital porque prácticamente el equipo analógico no lleva nada electrónico. Mientras que el digital pues sí lleva placas electrónicas. ¿Listo? Que resistencias, que condensadorcitos, bueno, todo un sistemita ahí para poder visualizar en pantalla ciertos valores. ¿Sí? Eso podemos distinguir entonces entre un voltímetro digital y un voltímetro analógico. Lo sabían antes, unos de agujita que se movían con unas bobinas, con una conexión de bobinas, no necesitaban electricidad, en cambio un elemento o una salida o entrada digital sí necesita energía. Por eso distingo. Las ventajas, yo les hablaba de unas ventajas, aquí están resumidas también unas. Les voy a leer un poco. Evita los picos de corriente en el arranque del motor, ya lo había dicho, ¿cierto? Aunque existen otros, estrella triángulo y arrancadores con bobinas estatóricas, con resistencias estatóricas. El más, digamos así, el más sofisticado son los BDF. No tiene factor de potencia, eso es importante, lo que evita el uso de baterías o condensadores y el consumo de energía reactiva. Los tiempos de aceleración y desaceleración son programables. Es un equipo prácticamente totalmente digital y programable. Protege completamente el motor y el variador de línea. El consumo energético se adapta a la exigencia del motor, porque estos equipos también, muy poca energía, pero consumen energía. Y mediante contactores externos, bypass, puentes, se pueden utilizar un solo variador para el control secuencial de varios motores. Vea, miren la ventaja. ¿Listo?
Yo puedo tener varios motores y comandarlos con un solo variador, haciendo bypasses o puentes. Bien. ¿Qué características debe tener un variador de frecuencia? Aquí está. Debe ser pequeño o lo más compacto posible. ¿Sí? Debe resistir el funcionamiento a la intemperie en condiciones ambientales agresivas. Por ejemplo, en las labores en las mineras, deben aguantar ese ambiente, ¿sí? Mucha polución y les cae agua, deben emitir poco ruido. Bien. Esta frecuencia, eso que hablan acá de PWM, hay un video en mi canal donde armé un circuito de control magnético de una bobina, lo pueden ver en mi canal, con un balín, y lo que pretendía era simular el principio por el cual funcionan los trenes maglev. Los trenes maglev se llaman trenes magnéticos que levitan sobre los rieles, evitando la fricción, y por eso alcanzan velocidades hasta 800, 1000, 1200 kilómetros por hora. Si no estoy mal, ya están alcanzando esas velocidades. De hecho, esta tecnología se está experimentando como lanzadera de cohetes para evitar quemar combustibles y pues evitar el peligro que conlleva un lanzamiento de un cohete con tanto combustible, ¿no? Bien. Tiene que regular automáticamente el voltaje. Esto es una ventaja y ya se darán cuenta cuando los usen. Su operación debe ser fácil para el usuario. Y el reinicio después de una interrupción de alimentación. Durante el funcionamiento, el inversor puede sufrir interrupciones de energía porque bajo tales circunstancias es conveniente que se pueda configurar el seguimiento de la velocidad del motor para el inicio automático del estado de funcionamiento antes de la interrupción. Entonces debe guardar esos datos antes de interrumpirse la energía. Y bueno, tiene otros bastante particulares, específicos, que los invito a que lean la presentación para poder avanzar de forma más rápida. Miren, muchachos, ¿cómo seleccionar un variador? ¿Cómo reconocer, de acuerdo al código del variador, le está diciendo a usted una información? ¿Listo? ¿Qué es esa información? La primera serie, ¿sí?, quiere decir que es un variador de frecuencia. BFD, ya lo vimos. ¿Listo? ¿Qué significa BFD? Variador de frecuencia. O Variable Frequency Drive, en inglés. Mírenlos acá. Este 007 me está diciendo la potencia que puede manejar ese variador. Pues si yo tengo un motor, por ejemplo, de 20 caballos de fuerza, debo fijarme en este número, sea 150. El 07 que aparece aquí es para un caballo de fuerza. Ese código quiere decir que es un variador para manejar hasta un caballo de fuerza máximo. La letra E es la serie. El 23 son las entradas de voltaje. ¿A qué funcionamiento? Si es el voltaje de funcionamiento, si es a 230, trifásico, debe aparecer el número 23. En este caso aparece el 23, pues es a 230 voltios. Si apareciera el número 21, sería 230, pero una sola fase. Entonces, pilas que les están dando dos datos.
Y la última letra del código es la versión, por ejemplo, la versión P sería para frame A. Uy, ahí se me corché yo mismo. Bueno, la versión A es el estándar, el dispositivo estándar. Tengo que averiguar qué significa eso, no me acuerdo. Alguna vez lo supe, pero ahora no me acuerdo. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿entendidos hasta ahí? Las tablas de dónde salen, por ejemplo, los caballos, pues ahí solamente aparece 7, que aumenta más, digamos, después del 7 hay otra referencia. Mire, después del 7 está el 0,15. Miren acá, sigan la línea verde. Sí, ya la otra Y columna, pareciera ya la que vi. un 0,15 sería para un caballo, un motor de 2 caballos. ¿Listo? O 1,5 kilovatios. Si apareciera el 0,22, sería para un motor trifásico de 3 caballos de 2,2 kilovatios. Si apareciera el 0,37, sería para uno de 5. Y así sucede hasta el 220. Si aquí apareciera 220, oiga, pero ¿por qué me hace esa jugada tan fea? 220, pues sería para un motor hasta de 30 caballos de fuerza. Eso es prácticamente un motor de una grúa. Estamos de una grúa bastante grande, ¿listo? Para mover, por ejemplo, contenedores en un puerto. Los contenedores mínimo, yo creo que sí, un contenedor puede estar alrededor de las 30 toneladas. ¿Bien? Bien. Una grúa o un motor de 20 toneladas, pues es capaz de cargar un camión vacío. Entonces, miren que ahí empezamos a ver unidades, múltiplos, submúltiplos, a recordar todo eso para poder tener en cuenta a la hora de seleccionar cualquier, cualquier variable. ¿Listo? Bien, aplicaciones o en dónde, en qué procesos se aplican estos variadores de frecuencia en control de presión constante en bombas de agua, ¿listo? En compresores, en escaleras eléctricas, en correas transportadoras, en bobinadores y en grúas, vea, eso es una grúa. Cuestionario: ¿qué son los variadores de velocidad? ¿Cuáles son los componentes del variador de velocidad? ¿Cuáles son las ventajas del VDF, del variador frente a otros equipos de control? Y mencione 5 características que debe tener un buen variador de velocidad. Chachos, señalización, lo vamos a ver entonces. Bueno, veámoslo de una vez, que es bastante cortico. Los elementos de señalización sí son pues muy simples. Tenemos balizas como estas. Bien, tenemos bombillos de diferentes colores. ¿Para qué sirve? Pues para llamar o indicar la atención sobre el correcto funcionamiento de los aparatos normales de un sistema, o para que las personas no se metan durante algún proceso que se está presentando en alguna área. ¿Listo? Facilita el control y el mantenimiento de las máquinas, mejora las condiciones de seguridad del personal e indica un correcto funcionamiento de un dispositivo o un mal funcionamiento también. Allí hay aquí hay unos enlaces donde pueden visualizar videos que nos van a ayudar. ¿Listo? Hay señalización luminosa y hay señalización acústica o luminosa o óptica y hay señalización acústica. Bien. En algunas plantas se utiliza mucho para que las personas evacúen a un punto de encuentro cuando se presenta algún accidente dentro de la planta que pueda poner en riesgo la vida de las personas y la integridad de la planta. Bien. Y la señalización óptica, pues las tenemos visuales
y luminosas. Visuales emplean símbolos que indican la operación que se está llevando a cabo. Y luminosas cuando se emplean solamente lámparas de diferentes colores. Esa es como la forma de distinguir una señalización óptica. Les agradezco entonces la atención a este módulo, porque este módulo pues es larguito, pero es muy completo. ¿Listo? Se nos fue un poquito más de tiempo, pero no se preocupen, en otros módulos se nos irán menos tiempo. Por ejemplo, el de sistemas de puesta a tierra no es tan largo. Bien. Y ahí compensamos tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Queda aquí el link de la prueba de conocimiento para que la repitan. Y ahorita sí vamos al ejercicio, a los ejercicios que tenían para entregar hoy, que veo que les está costando un poco, ¿no? Utilizar. Vamos a abrir el archivo, eso es un PDF. Que ya también lo tengo. No, pero no quiero abrir así. Discúlpeme, aquí ya lo busco con rapidez. Está. Al taller. Sí. Bien, entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿En cuáles? Ejercicio 4, ¿qué ejercicio les está quedando difícil? ¿O cuál El es? ejercicio 4. ¿Están mirando mi pantalla? Sí. Sí, Sí, ahí sí, sale. señor. ¿Me repiten, por favor? No les escuché. 4, Alexis. En el 4, Inge, la resistencia equivalente es la que tengo pendiente. Y en el 5, que son las donde se responden, o sea, no tengo bien claro cómo responder, pues yo las respondí, la A, la B, la C y la D, pero no sé si la forma de responder sea esa. Entonces, no sé, también me gustaría como que la revisáramos. Bien. Vamos con el 4, que es como el más difícil. El 5 sí es bastante fácil. Y ahorita voy a ayudarles a resolver el 4, a entender cómo solucionarlo. Entonces, voy a copiar aquí, permítanme, no, copiar el circuito, lo voy a llevar acá a Paint. Ya, y para poderlo rayar. Entonces, agrandémoslo para que se vea mejor. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos acá y cómo deben visualizar usted y empezar a resolver este circuito? Nosotros tenemos un circuito acá y tenemos que reconocerlo como mixto, ¿listo? Empecemos por ahí. Es decir, tiene resistencias conectadas en paralelo y en serie. Están dentro del mismo circuito esta conexión. Identifiquemos las de paralelo, que son las que más me interesan primero que todo resolver. Aquí hay dos resistencias en paralelo, ¿cierto? Aquí hay dos resistencias en paralelo. ¿Listo? Entonces tenemos dos conexiones en paralelo. ¿Listo?
todavía no voy a reconocer la serie, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a resolver primero que todo los paralelos. Comienzo resolviendo en un circuito mixto los paralelos para que me vaya quedando más fácil en serie. Bien. Entonces, vamos a resolver. Al resolver este paralelo, vamos a llamar el paralelo 1 y el paralelo 2, las dos conexiones, ¿cierto? Son las únicas que tiene. ¿Cómo nos irá a quedar el circuito? Voy a ver si lo puedo hacer acá. Acá mismo. Descartar. Voy a ver si lo puedo hacer en Paint para no demorarme tanto. El circuito ahí nos quedaría ya en serie y haríamos la suma de todas las resistencias y sacaríamos Sí, una sola equivalente. para allá vamos. Tienes bien la idea y me agrada el aporte, pero permíteme que para que ustedes, yo les voy a decir la forma en cómo ustedes deben resolver el circuito, que es lo que realmente necesitan, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar acá el borrador, pero bien por el aporte, muchas gracias. ¿Qué tan grande? Borrador. ¿Y qué tan grande? Porque no me da la magnitud de lo grande, colores, formas. Entonces está muy pequeñito. Sí. Ah, no. Esto me queda pinceles. Oiga, debería darme lo grande del borrador. Bueno, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de que se va esta resistencia, resolviendo el paralelo 1, ya no vamos a tener esta resistencia de 12, un valor de 12, sino que nos va a quedar una sola resistencia que la vamos a llamar, la podemos llamar, ¿por qué no me deja escribir ahora? Listo. Podemos llamar resistencia, yo la llamaría resistencia equivalente 1, ¿listo? Porque voy sacando equivalentes de a 2 en 2. Ese es el misterio de esto. Pero lo hice donde no era. ¿Por qué no se me quita eso de acá ahora? Aquí, ¿listo? Resistencia equivalente 1. Bien. Ahora sí, metámosle más tamaño. Y la visualizamos. Así nos quedaría la primera solución. Familia de fuentes. Quiero quitar esta raca barra y no se ve. Espérenme en un momentico para poderles explicar bien. Yo voy a mejorar esto. Más pequeño. Así está muy grande. Entonces, vuelvo a empezar, por favor. Cuando resuelvo el primer paralelo, solamente me va a quedar una resistencia entre esos dos. Entre haber resuelto o haber aplicado la fórmula de una resistencia en dos paralelos. Listo. Aquí me va a quedar entonces, bueno, tengo que borrar el 12, ya no me queda un valor de 12 ni de 6, sino que me va a quedar un valor de resistencia 1, porque no me voy a poner a hacer las fórmulas ahora. Resistencia equivalente, RE 1 en ohmios. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando resuelva esta otra resistencia en paralelo? Pues va también a quedar, y de hecho, mire, queda el mismo valor porque son los mismos valores de no, este es de 60 ohms. Va a quedar una sola resistencia. Vamos a escoger esta de acá. El circuito nos va a quedar así más o menos. O nos debería quedar así. Se va una de ellas
y listo. No importa, a la final están eso. Entonces, miren que ahora ya tengo yo el circuito de esta forma. Así les debe ir quedando el circuito. Y aquí tengo una resistencia equivalente 2. Yo quiero llegar a una resistencia equivalente total. A la final, la pila y una sola resistencia para poder averiguar la corriente total del circuito que me la están preguntando. Para eso es que estamos haciendo esto. Ahora fíjense bien, están quedando 2 resistencias en serie y 2 resistencias en serie. Que cuando resuelva, por ejemplo, esta primera 2 resistencias en serie, me va a quedar una R equivalente 3. Y cuando resuelva estas 2 resistencias en serie, me va a quedar una R equivalente 4. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Borremos una de las resistencias. ¿Listo? Puede ser esta de acá. Esta de acá. Me queda ya solita. Esta de aquí derecha. Sí. Ya. Esta, entonces, me quedaría esta raya aquí. Ya esta no se llamaría resistencia equivalente 2, porque como la operé matemáticamente, ya me pasa a llamarse 4. Operé la resistencia equivalente 2 con la resistencia que había acá para poder sacar la 4. Y resolviendo esos dos, entonces me va a quedar una sola resistencia. Es lo que quiero decir, vamos de 2 en 2. Esta ya no va a ser de 1 ohmio, obviamente, sino la resistencia equivalente 5. Resistencia equivalente 5. Y aquí, pues, 1. Esta raya me queda el circuito de esta manera. Bien. Y por último, ¿qué me queda? ¿Quién me dice qué queda? ¿2 resistencias en qué? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. ¿Listo? En paralelo se resuelve este paralelo. Me va a salir entonces una resistencia equivalente 6, que sería igual a la total. Bien, entonces borremos acá. Vamos a borrar aquí para que se note mejor el circuito. Bueno, tan. Entonces, borremos esta. Voy a borrar la conexión para no demorarme tanto. Vale, yo también puedo borrar así. No. Ah, mira, la escala acá está. Ja. Es que yo sí decía que estaba haciendo las cosas. Y entonces ya el circuito me quedaría de esta manera. Con una resistencia equivalente 6, ¿no? Pues madre. Listo. Aquí iría el numerito 6, que sería igual a la resistencia total. Este valor sería igual. Y ya me queda entonces, miren, una fuente de 300 voltios en DC con una sola resistencia y puedo averiguar la corriente aplicando la ley de Ohm, que dice que corriente es igual a la tensión sobre la resistencia total. ¿Listo? ¿Tengo la tensión? Sí. Ya tengo la tensión, que son 300 voltios. ¿Y tengo la resistencia social? Sí, porque ese es el trabajo que me toca hacer con un circuito mixto. Este ejercicio es un circuito mixto y eh, se resuelve comenzando por uno de los paralelos. Vamos deshaciéndonos de los paralelos para que vayan quedando resistencias en serie. Y por último, obtener una resistencia en serie con la fuente. Bueno, ¿en serie? Sí, digamos que es. O una resistencia total. Una resistencia total.
Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿La pillaron cómo resolver ese? Sí, me toca volverlo a hacer de nuevo para poderlo desmenuzar otra vez porque no lo tenía bien claro. Trátenlo de hacer, muchachos, no hay afán, lo podemos ir revisando, ¿listo? Porque vamos a entrar al otro módulo. Hay hasta el sábado o el viernes que sea la próxima clase para entonces entregar. Les quería explicar lo de la calculadora. También les permite resolver estos ejercicios rápidos, por lo menos comprobarlo. No sé si están observando esto, observamos acá. Esa es la pantalla de mi celular. ¿La visualizan? Sí, ahí la vemos. Sí. Vamos a hacer esto y vamos a presentar. Y vamos a... Entonces, abrimos la aplicación, si ya todos la tienen. Electric Circuit Calculation. Esto que aprender inglés porque es que también es inevitable, ¿listo? Y pues, en vez de quejarnos, pues deberíamos aprovecharlo, ¿no? Ver esa dificultad como una oportunidad. Vamos a donde dice Resistance Calculation. Ahí, mire, ustedes lo pueden hacer, ir comprobando. Este módulo, vean que hay varios módulos. Explórenlo, vamos a hacerlo rápidamente. Yo creo que ustedes exploren también y traten de hacer las cosas para que les surjan las preguntas y ustedes tengan preguntas de calidad para compartir acá. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, de la presentación de la resistencia en serie. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que vimos que habían 3 resistencias en serie? Una valía 10. Aquí le dicen separe el valor por coma, 10, 5 y la otra valía 15. ¿Sí se acuerdan? Cuando están en serie. Usted las puede poner en serie o en paralelo. Es el Porque ejercicio. acá dice total, ¿cuánto daría el total en serie? Entonces le hundimos el botón donde dice total series y me da 30. ¿Sí lo ven? Me da 30 acá. Ahora, si estas resistencias estuvieran conectadas en paralelo, lástima pues no tiene el dibujo, porque pues, no hay necesidad, pero si estuvieran conectadas en paralelo, también nos da cuánto valdría en paralelo. Y da 2.72. Entonces miren que con esta calculadora y sabiendo el proceso que les acabo de explicar, ustedes pueden ir haciéndolo más rápido y solucionando ese ejercicio que en un minuto lo soluciona. Vamos a hacerlo con la calculadora a ver si es No, pues correcto. ahí queda súper fácil, Hagámoslo porque así pues, que ya me en dio el una gana. cuaderno pues se le gastan ¿Sí? Entonces, unas 4 hojas. ¿dónde está? En Paint, ¿cierto? Acá en Paint. Volvamos otra vez, control N, no lo guardo y aquí tenemos el archivo. Entonces, miren, el primer paralelo sería 6 y 12. Entro aquí a resistencia, calculadora. Ya les voy a presentar la calculadora con el fondo. Acá blanco. Entonces, sería 6 y 12, el primer paralelo. 6,12 y en paralelo. Me da 4. Vayan anotándolos ustedes ahí. Listo. El segundo paralelo. Vamos a ver, el segundo paralelo es 12 y 60. 12 y 60, este de acá. Primer paralelo ya lo resolvimos, vale 4. El segundo paralelo, 12 y 60. Entonces borro acá, o 12, y aquí le meto el 0, ¿no? Bueno, no están viendo la pantalla de 12. Aquí, bueno, borro de 60, ¿cómo? Y también en paralelo, ¿no? Da 10. Listo, ya tengo acá. Aquí esta resistencia equivalente 1 vale 4 ohmios y esta resistencia equivalente 2 vale 10. 10 ohmios. Bien, ahora nos quedaron estas dos series.
Rápidamente, eso es una suma. Esto quedaría en 5, la resistencia equivalente 3. Sumar 1 más 4, pues da 5, ¿cierto? Da 3, valdría 5. Y esta 10 más 10 quedaría 20. La resistencia equivalente 4 le daría 20. ¿Sí están entendiendo? Es que para ponerme otra vez a borrar, nos demoramos acá, ¿sí? No, No sí, encuentro. claro. Queda grabado. Queda súper Grabado. fácil. Listo. Y Ahora de nos quedan los dos paralelos, ¿cierto? Nos quedan los dos paralelos. La 5 junto con la de 20. Quedaría algo así. Con la de 20, pues nos queda en paralelo. Entonces, vamos aquí a la calculadora. Pero primero acá y acá. Y borramos. Se me metió aquí la... ¿Por qué me metió esta? ¿Qué hizo? Ya. Me quedaría entonces, borramos acá. 5 y 20, ¿cierto? 5,20. Total en paralelo, 4. Sería el valor de la resistencia total. Bien. El valor de la resistencia total sería 4 a 4 ohmios. Es igual a la R. Los dos paralelos me dan una sola resistencia, ¿no? A la R total. Entonces, mire, ya me queda un circuito. Ya me queda un circuito así. Voy a sacar la imagen de aquí, del Word. A ver si la puedo sacar. Bueno, lo hago más rápido aquí por acá. ¿Cómo me queda el circuito? Entonces me queda la batería de 300. Espera, lo borro, me quedó feo. Opciones de puntero, pluma. Y eso te da una resistencia solita total de 4 ohms. Así me acá. Borrar, borrar. Se me fue. Con 300 voltios, ¿no? ¿Cuánto va la corriente? Si aplicamos ley de Ohm, que es tensión sobre resistencia, daría 75. 75, ¿qué? Amperios. ¿Ah? 75 Amperios. amperios. Muy bien. Muy bien. ¿Sí ven cómo la aplicación? Esa me la bajé esta tarde. Realmente la estoy explorando también. Pero miren lo funcional que es. Me gustó esa funcionalidad que tiene y la facilidad. Es muy intuitiva. ¿Sí? Allí hay fórmulas, podemos ver fórmulas de corriente en paralelo a un circuito. ¿Listo? Tiene información a la mano. Bien, de resistencia. Lo que estamos haciendo ahorita, en paralelo, en serie. Está en inglés, pero es muy intuitivo. ¿Listo? Calcular la corriente. Calcular la tensión en serie. Calcular la corriente en paralelo. Tiene filtro LR, es filtro con bobina, resistencia de bobina. Listo. La L es inductancia. Tiene ley de Ohm, vea. Tiene ley de Watt, de potencia. Vea, aquí tiene paralelo para hacer resistencias, hasta 7 resistencias en paralelo. Aquí tiene
hasta 7 resistencias en serie. Capacitores en serie, que no hemos visto capacitores. ¿Listo? Capacitores en paralelo. Oiga, tiene harto módulo. ¿Listo? Tiene hartos módulos, muchachos. Explórenla. Espero les sirvan, espero yo también voy a aprenderla con ustedes porque está muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Listo? Muchachos, me tengo que ir, tengo un compromiso. Y aquí nos podríamos quedar toda la noche con tanto que hay que estudiar. Listo, muchas gracias. Es gratis. Ok. Hasta ahora es gratis. Móvil Electrician también es una aplicación gratis. Para los que no la tienen, también los invito a bajarla. Y tienen hasta entonces el sábado para que resuelvan y fortalezcan el conocimiento con circuitos en serie, paralelo y mixto. Bien. Listo, perfecto. Los invito también a que repasen una clase que acabé de subir de unidades, de múltiplos, submúltiplos, unidades, dimensiones, ¿listo? Variables. Bien, es más orientada a física. Bien, es la clase 3 de electricidad básica y electromagnetismo. Dejamos entonces de grabar por hoy. Muchachos, les recuerdo que bueno, el profesor debe alimentarse, ¿listo? Entonces,